Stephen Kevin Bannon, agitador del nuevo supremacismo cultural de Occidente. Stephen Kevin Bannon, nacido en 1953, es un ejecutivo de medios estadounidenses, estratega político, ex banquero de inversiones y expresidente ejecutivo de Breitbart News. Se desempeñó como estratega jefe de la Casa Blanca en la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante sus primeros 7 meses de mandato hasta el 18 de agosto de 2017. Ha sido vicepresidente de la empresa Cambridge Analytica, que ha estado involucrada en el escándalo con Facebook por haber extraído información sin consentimiento de sus usuarios. Después de dejar la Casa Blanca, Bannon ha hecho campaña y ha ayudado a varios movimientos políticos europeos y latinoamericanos señalados como de derecha y extrema derecha. Estos incluyen el Frente Nacional de Francia, el Fidesz de Hungría, la Alternativa para Alemania, los Demócratas de Suecia, el Partido por la Libertad de Países Bajos, la Liga del Norte de Italia, el Partido de la Libertad de Austria, el Partido Popular de Suiza, el Frente NOS en Argentina, Vox en España y el Movimiento Identitario Paneuropeo. Bannon cree que los movimientos antes mencionados, junto al japonés Shinzo Abe, el indio Narendra Modi, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump, así como líderes similares en Egipto, Filipinas, Polonia y Corea del Sur, son parte de un cambio global hacia el nacionalismo. Fundó en Bruselas la agrupación The Movement para promover una gran alianza de la extrema derecha europea basada en el euroescepticismo, el identitarismo, el liberalismo económico y, en general, en el populismo de derecha. Sin embargo, solo consiguió que sumaran al proyecto la Liga Matteo Salvini, los Hermanos de Italia y el Movimiento por el Cambio de Montenegro. Sirvió en la Marina de los Estados Unidos entre 1976 y 1983. Posteriormente trabajó como banquero de inversión de Goldman Sachs entre 1984 y 1990. Adquirió una participación minoritaria en los derechos de televisión de la serie Seinfeld, operación que le acabó reportando pingües beneficios. También ha sido productor y director de cine. En 2012 se convirtió en director de la página web de noticias Breitbart News, conocida por su apoyo a la llamada Alt-Right. Como director de Breitbart News, llegó a declarar a la web de noticias como la plataforma del Alt-Right, dirigiendo los ataques velados de tono antisemita a los rivales de Trump durante la campaña presidencial de este, negando simultáneamente la relevancia de elementos defensores del nacionalismo blanco, del antisemitismo y la homofobia dentro del movimiento. Nombrado consejero presidencial y estratega jefe del equipo de Donald Trump, posteriormente este anunció su inclusión como asistente permanente a las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Su nombramiento provocó la oposición de la Liga Antidifamación ADL, el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas y del líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, y algunos estrategas republicanos debido a declaraciones de Breitbart News que supuestamente eran de corte racista y antisemita. El 15 de noviembre del 2016, el representante de Estados Unidos, David Cicil de Rhode Island, emitió una carta a Trump firmada por 169 representantes de la Cámara Democrática en la que lo instaban a rescindir el nombramiento de Bannon. La carta decía que el nombramiento de Bannon envía un mensaje inquietante sobre qué tipo de presidente quiere ser Donald Trump, porque sus lazos con el movimiento nacionalista blanco han sido bien documentados. Pasó a presentar varios ejemplos de la xenofobia de Breitbart News. Bannon negó ser un nacionalista blanco y afirmó más bien que era un nacionalista económico. El empleo de Bannon en la Casa Blanca finalizó el 18 de agosto de 2017, menos de una semana después del mitin de Charlottesville, Unite the Right, que terminó en violencia. Mientras que los miembros de ambos partidos políticos condenaron el odio y la violencia de los nacionalistas blancos,
neonazis y activistas de extrema derecha, The New York Times, señaló que Trump era la única figura política nacional culpable del odio, del fanatismo y violencia, y que resultó en la muerte de una persona a muchos lados. Se informó que la decisión de culpar a muchos provino de Bannon. Los puntos de vista políticos y económicos de Bannon han sido descritos por otros como nacionalistas, populistas de derecha y paleoconservador. El paleoconservadurismo, a veces abreviado a paleocon, cuando el contexto es claro, es un término que define una filosofía política conservadora, originaria y prácticamente exclusiva de la anglosfera, más concretamente de Estados Unidos. El paleoconservadurismo se caracteriza por su defensa de la tradición cristiana protestante, por el regionalismo, el nacionalismo y el nacionalismo demográfico. Él se autoidentifica como conservador. Rechaza las acusaciones de que es un nacionalista blanco, llamando a los nacionalistas blancos perdedores, un elemento marginal y una colección de payasos, describiendo al supremacista blanco Richard Spencer como un fanático de la autopromoción. Más tarde dijo que considera ser etiquetado como un racista o un xenófobo y un nativista como una insignia de honor. Trump se ha referido anteriormente a Bannon como el más libertario que cualquier otra cosa, aunque algunos comentaristas libertarios han cuestionado esta afirmación. Bannon a menudo se describe a sí mismo como un nacionalista económico, criticando el capitalismo amiguista, la economía austríaca y el capitalismo objetivista de Ayn Rand, que él cree que busca hacer que las personas se conviertan en mercancías y objetivar a las personas. Sin embargo, también ha declarado que generalmente se considera un capitalista de libre mercado, creyendo que es el fundamento de nuestra sociedad, al tiempo que señala que él cree que Estados Unidos es más que una economía. Se ha adherido a la teoría, sin gran aceptación, concebida por los historiadores Newhouse y William Strauss en la década de 1990, que aboga por la existencia de ciclos de 80 años en la historia de Estados Unidos, separados por sus respectivas crisis, representadas por la independencia americana y la Constitución, 1777-1794, la Guerra Civil Estadounidense, 1860-1868, y la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. El autor libanés-estadounidense Nassib Nicholas Taleb, bloguero reaccionario Curtis Yarvin y el intelectual conservador Michael Anton han sido señalados como las tres principales influencias en el pensamiento político de Steve Bannon. Bannon es un admirador del comentarista paleoconservador Pat Buchanan, el teórico y filosófico político de Edmund Burke, y también ha descrito como una gran influencia en la perspectiva ideológica de Bannon. En un discurso de 2014 ante una conferencia del Vaticano, Bannon hizo una referencia pasajera a Julius Evola, un escritor italiano vinculado al nazismo del siglo XX, que influyó en el fascismo italiano de Benito Mussolini y promovió la escuela tradicionalista, descrita por un escritor del New York Times como una visión del mundo popular en círculos religiosos de extrema derecha y alternativa que cree que el progreso y la igualdad son ilusiones venenosas. Ha defendido que los estadounidenses se encuentran en una gran guerra global contra el Islam radical, en el marco de un conflicto secular entre el cristianismo y el Islam. Su posición respecto a Vladimir Putin es ambivalente. Rechaza su corrupción, aunque considera que Occidente podría aprender del tradicionalismo. Defiende la narrativa de un mundo judío-cristiano, practicante antaño de un capitalismo humano, subvertido en la actualidad, según Bannon, en un partido de Davos y en un capitalismo global y de élites. Se dice de que la directora de cine alemán René Riefenstahl, que produjo películas de propaganda para el régimen nazi, influyó en las técnicas de producción de películas de Bannon, con Bannon describiéndose a sí mismo como el Riefenstahl del Partido Republicano. La apertura del documental de Bannon, The Hope, The Char, de 2012, imitó conscientemente la película Riefenstahl, El triunfo de la voluntad, de 1935, que retrata el rally de Nuremberg de 1934. Bannon ha abogado por reducciones
en la inmigración y restricciones al libre comercio, particularmente con China y México. Está a favor de aumentar los impuestos federales sobre la renta al 44% para aquellos que ganan ingresos de más de 5 millones de dólares por año, como una forma de pagar los recortes de impuestos de la clase media. También apoya el aumento significativo del gasto en infraestructura, describiéndose a sí mismo como el hombre que impulsa un plan de infraestructura de $1 billón. Bannon se opone a los rescates del gobierno, describiéndolos como socialismo para los muy ricos. En general, cree en la reducción del tamaño de la burocracia federal, declarando en la Conferencia de Acción Política Conservadora que estaba a favor de la deconstrucción del Estado administrativo. Sin embargo, se respalda una mayor regulación de las compañías de Internet como Facebook y Google, que considera como algo similar a los servicios públicos en la era moderna. Se opuso a la fusión entre Time Warner y la AT&T en terrenos antimonopolio. Fue un fuerte opositor del Acuerdo Climático de París dentro de la administración, persuadido con éxito al presidente que lo retirara de él. También visitó las cámaras de gas de Auschwitz. Se imagina a los arquitectos de una sala desprendiéndose de todo el horror moral para el que se iba a servir lo que lo diseñaban y simplemente se concentraron en hacer un buen trabajo. Habla del régimen nazi, pero también sobre sí mismo. Y es que lo que está haciendo es construir una estructura o un camino o unas formas que ayude a las ideologías más radicales con incontables nexos al pasado fascista europeo a sacarse el máximo partido, a ser tan eficientes como un campo de concentración bien ensamblado. Después de eso, un segundo concepto, el nacionalismo económico. Una frase repetida en boca tanto de Donald Trump como Marine Le Pen y los que faltan. No importa tu género, religión o identidad sexual, porque lo importante es tu nacionalidad. Una imagen recurrente al gran manipulador corresponde a las relaciones de Steve Bannon con la prensa. Decidido a incluir tantas entrevistas personales, actos públicos, intervenciones televisivas y radiofónicas, e incluso conversaciones de WhatsApp con altos directivos de periódicos como el The New York Times, no es una coincidencia. Como dirá él mismo en cierto momento, los medios son imprescindibles. Él mismo viene de presidir Breitbart News, su propia web en donde difundía sus ideas de extrema derecha, que pasó a moldear en las bocas de los líderes europeos después de conseguirle la victoria a Donald Trump. No está mal. Lo que entiende Bannon mejor que nadie es el poder de la prensa. No importa si hablan mal o bien, lo importante es que hablen, todo el rato, que proyecten cada barbaridad dicha en boca del representante del partido, cada idea, cada fact check. Parece que eso debería ir en su contra, pero sorprendentemente solo añade más publicidad gratuita a su programa político y a su idea de Estado. Bannon se ha ganado la reputación de mostrar su corrosiva genialidad en casi todos los cargos de la carrera poco ortodoxa, como oficial naval, especialista de fusiones en Goldman Sachs, financista de la industria del entretenimiento, director y guionista de documentales, empresario de la ciberpropaganda de Breitbart News y director ejecutivo de la campaña presidencial de Trump. Uno de sus compañeros en la Escuela de Negocios de Harvard le dijo al Boston Globe que Bannon era una de las 3 personas más intelectuales de nuestra generación, quizá el más inteligente. Benjamin Hartnell, del Instituto para la Dignidad Humana, una organización católica en Roma, dice que es una bibliografía andante. Quizá porque Bannon llegó tarde al conservadurismo, ya que solo se enfocó plenamente en los asuntos políticos después de los ataques del 11 de septiembre, irradia una emoción que la mayoría de sus contemporáneos conservadores perdieron hace años. Después de un mes de la administración de Trump, Bannon ya ha hecho que se sienta su influencia. Ayudó a redactar el discurso inaugural del presidente, consiguió un lugar en el Consejo de Seguridad Nacional y, según reportes, fue la fuerza principal tras el veto migratorio del presidente contra los ciudadanos de 7 países predominantemente musulmanes. Los informes dicen que el gobierno de Trump ha considerado designar a los Hermanos Musulmanes como una organización terrorista
y hacen eco de la preocupación de ese grupo que le genera a Bannon desde hace tiempo. Muchas descripciones lo pintan como un villano de caricatura, un troll de internet de carne y hueso, intolerante, antisemita, misógino y criptofascista. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el diputado demócrata de Nueva York, Jerrold Nadler, incluso lo han calificado como un nacionalista blanco. Aunque ciertamente es un conservador de línea dura, las evidencias que sea un extremista problemático por lo general han sido manipuladas, malinterpretadas o exageradas. Puede que haya motivos para que preocuparse por Bannon, pero el hecho de que se sepa que él es el extremista italiano del siglo XX, Julius Evola, no lo convierte en un fascista. Que haya descrito a Breitbart como una plataforma para la extrema derecha, un término burdo e impreciso, aplicable a una amplia gama de radicales y no solo a ciertos grupos de supremacistas blancos, no lo hace un racista. Bannon tampoco es un personaje peligroso por haber organizado paneles de discusión como de Univen durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en 2013 y 2014, aunque con ello sí mostró su gusto por adoptar el papel de chico malo de la ideología. Los paneles incluyeron a personajes tan institucionales como Newt Gingrich y Michelle Murkowski, el antiguo fiscal general de la administración Bush. En ellos se habló de típicas preocupaciones republicanas como la preparación del ejército y los ataques de 2012 contra la misión estadounidense en Benghazi y Libia. No fue muy distinto de ver Fox News. Donde Bannon sí se distancia drásticamente del republicanismo convencional es en su nacionalismo generalizado. Habla de soberanía, nacionalismo económico, oposición a la globalización y de encontrar puntos en común con los simpatizantes del Brexit y otros grupos hostiles a la Unión Europea. En la Conferencia de Acción Política Conservadora de este año, dijo que el núcleo central de la filosofía de la administración Trump era la creencia de que el Estado es más que una unidad económica en un mundo sin fronteras. Es una nación con una cultura, una razón para existir. Algunas de las raíces de la ideología de Bannon, al igual que el origen de la popularidad de Trump, se encuentran en las promesas incumplidas de la economía global. Sin embargo, a diferencia de Trump, Bannon tiene una idea detallada, una explicación de cómo se perdió la soberanía estadounidense y qué hacer al respecto. Es la misma idea que tienen los activistas del Tea Party. Los reguladores del gobierno les han robado a los estadounidenses sus prerrogativas democráticas. Esa clase ahora constituye un Estado administrativo que opera para empoderarse y enriquecer a sus aliados, quienes practican el capitalismo clientelar. Cuando Bannon habló recientemente de deconstruir el Estado administrativo, eso pudo haber sonado raro para quienes desconocen su ideario, pero para sus fanáticos fue una electrizante declaración de fe. Bannon puede lograr que el trumpismo deje de ser un conjunto de quejas y lamentos nostálgicos para transformarse en un programa de reformas del gobierno. Él le añade su toque personal e idiosincrático en una mezcla de Tea Party. Tiene una teoría sobre los ciclos económicos e históricos y puede considerarse simple de una elegante o peligrosamente simplista manera. Es un modelo desarrollado por William Strauss y Neil Howe en 2 libros publicados en los años 90. Su argumento supone que un ciclo de 80 a 100 años dividido en 3 altas, despertares, revelaciones y crisis de 20 años. La Revolución Estadounidense, la Guerra Civil, el nuevo trato de Roosevelt y la Segunda Guerra Mundial. Bannon ha dicho durante años que ha llegado la hora de vivir otra crisis. Su documental acerca del colapso financiero de 2008, de Generación Cero, lanzado en 2010, utiliza el modelo de Strauss-Howe para explicar qué pasó y concluye: la historia se divide en estaciones y el invierno está por venir. Las opiniones de Bannon reflejan una transformación del conservadurismo a lo largo de la última década. Este cambio puede rastrearse en los films que ha hecho. Su documental In Face of Evil de 2004 es un tributo ortodoxo a Ronald Reagan,
el héroe del Partido Republicano. Sin embargo, media década después, Generación Cero es un extraño híbrido. El colapso financiero ha intervenido. El film de Bannon cuenta con entrevistas predecibles con simpatizantes provenientes de grupos de expertos y adeptos al libre mercado que expresan su preocupación por el gran gobierno. Sin embargo, también se filtran voces menos ortodoxas como la del locutor proteccionista Lou Davos y el gestor en inversiones Barry Ritholtz. Ellos cuestionan si el libre mercado es realmente libre. Ritholtz dice que el resultado de la crisis financiera ha sido el socialismo para los ricos y el capitalismo para todos los demás. Para 2004, la ideología de Bannon se había enfocado en la desconfianza. Piénsalo, dijo en una charla organizada por el Instituto para la Dignidad Humana. No se ha presentado ningún cargo criminal contra algún ejecutivo bancario relacionado con la crisis de 2008. Advirtió sobre la escuela objetivista, o de Ayn Rand, del capitalismo libertario, es decir, un capitalismo que en verdad busca hacer que la gente sea mercancía y que convierte a las personas en objetos. El capitalismo, dijo, debe basarse en un fundamento judío-cristiano. Si es así, son malas noticias para el Partido Republicano. Pero cuando Bannon habló, el capitalismo al estilo de Ayn Rand era todo lo que quedaba de la agenda de Reagan. El pensamiento del libre mercado se había tragado a todo el partido, junto con sus preocupaciones judío-cristianas. Una nación con una cultura, una razón para existir. Una orientación empresarial era lo que querían los donantes. Sin embargo, los votantes no hicieron más que tolerarlo. Fue Buchanan quien, en su candidatura a la presidencia de 1992, hizo un llamado a los republicanos para darle prioridad a los empleos y a las comunidades por encima de las ganancias. Un debate acerca de si esta era una visión más contundente de la sociedad o si solo se trataba del berrinche de un reaccionario que devoró al partido. Después de una generación, Buchanan ha ganado la discusión. Para 2016, sus opiniones sobre el comercio y la migración, que alguna vez fueron rechazadas como ideas descabelladas, se han extendido tan rápidamente que todos las han adoptado, excepto los funcionarios electos y los candidatos presidenciales provenientes de la clase dirigente. El núcleo de las ideas de Bannon pueden encontrarse en su película documental Generación Cero. Se centra en la crisis financiera de 2008 y en las escenas introductorias y en su furia contra los banqueros. Pero entonces gira su tema real. La crisis financiera se produjo debido a la crisis moral aún mayor. La película culpa a los años 60 y a los baby boomers que tumbaron las estructuras tradicionales de la sociedad y crearon una cultura del narcisismo. ¿Cómo pudo Woodstock desatar una crisis financiera 4 décadas después? Según Bannon, la ruptura de los viejos valores desembocó en una cultura del autocentrismo que lo mide todo y a todos con una sola forma, mediante el dinero. La película sigue acusando a los estamentos políticos y financieros de traicionar a su propio país al establecer acuerdos de libre comercio que les beneficien, pero erosionaron la América media. En realidad, una versión más acertada de la reciente historia de Estados Unidos mostraría que el cambio cultural que empezó en los años 60 se alimentó de una fuerza poderosa y profundamente americana, el individualismo. Los Estados Unidos han sido siempre muy individualistas. Tanto Bannon como Trump parecen sentir nostalgia por una época entre los años 30 y los 50. La igualdad de derechos se basa en la victimización de las minorías. O son una víctima de la raza o son una víctima por su preferencia sexual. Son una víctima de género. Todo es victimización y los Estados Unidos es el gran opresor, no el gran libertador. Es lo que afirmó Bannon en una entrevista radiofónica citada por Busfeld. En la entrevista, Bannon aseguró que la narrativa progresista es todo acerca de la victimización y sugirió que el empuje por la igualdad de derechos para las minorías se trata de alegar injustamente que están siendo oprimidos. El nacionalismo es la causa de la grandeza de Europa. El Estado Nacional, Tratado de Westfalia, que durante 300 años edificó la gran sociedad y que por cierto es la madre de Estados Unidos.
La visión del mundo de Bannon parte de la premisa que la civilización humana está atravesando por una gran crisis. Considera que Estados Unidos está viviendo el colapso de una generación decadente que ha olvidado los valores fundacionales que hicieron alguna vez a América grande. En el año 2014 impartió una teleconferencia en la que afirmó que el mundo está transitando por la etapa inicial de un conflicto muy brutal y sangriento como resultado del islamismo yihadista. Argumentó la existencia de una crisis simultánea del capitalismo, la Iglesia y la civilización occidental. Se definió a sí mismo como un combatiente en medio de una guerra época. Desde finales de 2017, Bannon está creando las condiciones para establecer una especie de escuela de gladiadores en las afueras de Roma. Su propósito estratégico era formar a la propia generación de guerreros culturales de extrema derecha, quienes se encargarían no solo de promover el pensamiento nacionalista y populista, sino de convertirlo en política de Estado. Uno de los objetivos fundamentales en que estos gladiadores lleguen a ocupar responsabilidades en la estructura del poder político. La lógica es muy clara: si no son capaces de incorporar estas ideas como una agenda de gobierno, solo quedaría como un grupo de personajes oscuros con una ideología extremista. El lugar que escogieron para sede de la escuela fue el monasterio medieval de Trisulti, que se encuentra alejado en una zona montañosa. A partir de la filosofía que inspira a Bannon, no podía haber seleccionado un mejor sitio para el adoctrinamiento de jóvenes dispuestos a involucrarse en una cruzada ideológica. El monasterio ya fue rentado por el tanque pensante conservador católico del Instituto de la Dignidad Humana, dirigido por el británico Benjamin Hallwell, aliado y discípulo de Bannon. Según el diario estadounidense The Washington Post, en estos momentos Bannon y Hallwell estaban enfrascados para el reclutamiento de profesores y la selección de los futuros alumnos durante la formación docente, y tenían prevista dar clases de teología, filosofía, economía e historia. Bannon impartió conferencias sobre sus concepciones políticas e ideológicas y, en especial, enseñar cómo emplear los medios y las redes sociales para influir y manipular a grandes segmentos de la población, lo que constituye su principal especialidad, que la empleó exitosamente durante sus campañas presidenciales de Donald Trump y Jair Bolsonaro. Según el coordinador de este proyecto, Benjamin Hallwell, la idea era una generación de líderes que se formara y iría de aquí a Roma y a otras capitales europeas y a Washington. Este plan, que tenía todo un matiz de cálculo y perversidad política, encontró resistencia. El presidente honorario del tanque pensante, que estaba rentando el monasterio, cardenal Renato María Martino, le envió una carta a Hallwell enfatizando que no podía existir distorsiones en la idea original de emplear este lugar para un centro de estudios católicos. Evidentemente, las ideas fundamentalistas de Bannon generan rechazo incluso en los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. La Escuela de Gladiadores es una iniciativa que estaba centrada en inculcar que la única forma de salir de la crisis es volviendo a abrazar la idea del nacionalismo blanco cristiano, refundando el capitalismo, reestructurando el orden global y librando una guerra contra el Islam. Esta es la esencia del pensamiento de Bannon, quien, cuando se le pregunta cómo fue posible el triunfo de Donald Trump, responde sin titubeos: rabia y miedo es lo que lleva a la gente a las urnas. Frases de Bannon. El miedo es una buena cosa. El miedo lleva a tomar medidas. Soy un leninista. Lenin quería destruir el Estado y ese es mi objetivo también. Quiero llevar a todo que se derrumbe y destruir todo lo establecido hoy. Lo que tenemos que hacer es darle una bofetada al Partido Republicano. Abolir la esclavitud fue una mala idea. La solución contra el acoso en Internet es sencilla. Las mujeres deberían desconectarse. Ninguna de las personas involucradas en la estafa del calentamiento global merecen la más mínima pizca de respeto. Son pura escoria. Las mujeres no consiguen trabajos tecnológicos porque no hacen bien las entrevistas. Todos los jóvenes musulmanes de Occidente son una bomba de relojería.
cada vez simpatizan más con los radicales y terroristas. La píldora anticonceptiva hace que las mujeres dejen de ser atractivas y se vuelvan locas. Vivimos un nuevo neofeudalismo, no es capitalismo. Obama, que se presentó como progresista, solo salvó a los ricos.